escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Amado Dios Todopoderoso, gracias te damos por esta mañana, por este día que nos permites levantarnos, Señor, y hoy queremos escuchar esa dulce voz a través de tu palabra, Señor. Queremos aprender un poco más de lo que tú tienes en tu palabra para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por todo lo que nos das y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos, tengan una bienvenida a este devocional, Mi Tiempo con Dios. Hoy vamos a terminar de leer el capítulo 20 del libro de Éxodo y vamos a leer los versículos 18 al 26. Cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente porque moriremos. No tengan miedo, les respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Así que el pueblo se mantuvo a distancia, pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. Entonces el Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel lo siguiente: ustedes han visto con sus propios ojos que les hablé desde el cielo. Recuerden que no deben hacer ningún ídolo, ni de plata ni de oro que compita conmigo. Háganme un altar de tierra y ofrézcanme sus sacrificios, sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz, sus ovejas y cabras y su ganado. Constrúyanme un altar donde yo determine que recuerden mi nombre, y allí me presentaré ante ustedes y los bendeciré. Si usan piedras para construir un altar, que sean piedras enteras y en su forma original. No den forma a las piedras con ninguna herramienta, pues eso haría que el altar fuera indigno de un uso santo. No suban escalones para acercarse a mi altar. Si lo hacen, alguien podría mirarles bajo la ropa y ver su desnudez. Bueno, con esto concluye el capítulo 20. Recordemos que en el audio anterior estuvimos estudiando el último de los mandamientos de la ley de Dios, y el Señor, después de estos mandamientos, nos muestra cómo el pueblo de Israel tuvo la oportunidad de tener una charla con el Señor, de hablar con Él cara a cara. Pero ¿qué pasa? Cuando ellos vieron los destellos, los relámpagos y el humo, todo lo que salía de esa nube donde estaba la presencia del Señor, se mantuvieron lejos, temblando de miedo. Y mire que algo que les pasó a ellos era de que en vez de pronto de anhelar o de dar las gracias por ese evento tan maravilloso que era escuchar al mismísimo Dios, ellos lo que hicieron fue alejarse de Dios. Son actitudes que a veces tomamos nosotros porque no conocemos a Dios. Cuando uno verdaderamente no sabe quién es Dios, pues a uno le tiembla, el cuerpo le tiembla todo cuando escucha o ve algo que viene de parte de Dios. Entonces, el pueblo no fue la excepción, porque el pueblo de Israel venía enseñado a estar en Egipto, y en Egipto recuerden que estaban adorando a otros dioses que no tenían ningún poder, y por eso ellos estaban muy lejos de Dios y no lo conocían. Por eso tiemblan, y lo que hacen es tomar una actitud de decirle a Moisés: Moisés, mejor usted hable con Dios, nosotros le escuchamos, obedecemos todo lo que Él diga, y simplemente nosotros hablamos con usted, pero no queremos que hablar con Dios, porque si hablamos directamente con Dios moriremos. Entonces, eh, lo que nosotros vemos aquí es básicamente un pueblo que no conoce a su Dios,
porque mire que si leemos los primeros versículos de este mismo capítulo, ahí se describe el Señor antes de dar la ley. Escuchemos el versículo 1 y el 2 de este capítulo 20. Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Si vemos en estos versículos que dice el Señor que yo soy tu Dios, o sea, yo me estoy presentando ante ustedes, quien los rescató de la tierra de Egipto donde eran esclavos. Mire que algo bien interesante es que ellos no habían hecho absolutamente nada para ganarse la salvación o la sacada de la esclavitud. Ellos simplemente de pronto oraron al Señor, pero no habían hecho absolutamente nada para ganarse ese amor, ese aprecio que Dios tiene con ellos. Y algo que nosotros no entendemos es el amor inmenso de Dios. Cuando nosotros hablamos de la gracia, de la misericordia de Dios, muchas veces las personas no creen porque realmente no conocen a Dios. Nosotros a veces dudamos incluso de todas las cosas y todas las bendiciones y de las promesas que Dios nos ha hecho, porque muchas veces vacilamos en conocer a Dios. Y Dios se presenta como el Dios amoroso, como un Dios bondadoso, un Dios que no espera que nosotros hagamos algo para que Él nos ame. Es más o menos como el amor de un padre hacia un hijo. Por ejemplo, mis hijas no tienen que hacer absolutamente nada para que yo las ame más o las deje de amar, porque simplemente son mis hijas. Y si dice el mismo Señor, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, imagínense Dios, ¿qué no nos dará a nosotros? O sea que el Señor mismo se muestra, se revela como un Padre amoroso, como un Padre bondadoso, como un Padre misericordioso, lleno de gracia y poder. Y a veces nos sorprendemos cuando Dios nos da a nosotros cosas porque creemos no merecerlo, porque lógicamente nadie hace cosas buenas, incluso el mismo Jesucristo, alguien lo llamó y le dijo, hombre bueno, creo que fue el rico, el joven rico, y le dijo él, ¿por qué me llamas bueno si solo hay uno bueno que es Dios? Así que nadie hace nada bueno, pero tenemos la misericordia, la gracia, el amor, la bondad de un Padre amoroso que nos da las cosas gratuitamente sin necesidad de hacer absolutamente nada. Después de esto, lo que hace el Señor de estos versículos es que empieza a darle los mandamientos. Primero viene la gracia, primero viene la demostración de amor, primero les dice, yo soy su Dios, yo fui el que lo rescató con todos estos milagros que ustedes vieron que se hacían o que yo le decía a Moisés y Moisés actuaba y yo soy el que los saqué a ustedes y por eso yo les pido, empieza a decirle, no tengan ningún otro Dios aparte de mí, empiezan a darle la tabla, la ley, pero lo que él primero les establece a ellos es el amor tan grande que Dios tiene con ellos y lo que Él se está manifestando es simplemente, ok, ustedes, yo los amo a ustedes, les voy a dar esta ley porque esta ley, estos mandatos, casi 3 millones de personas que estaban en el desierto, que estaban acostumbradas a vivir como esclavos, ahora están libres, ahora tienen que establecer leyes, tienen que establecer ciertos parámetros para que puedan tener una buena relación con Dios y una buena relación entre todos, porque ustedes saben que cuando no hay leyes, cuando no hay estatutos en ninguna parte, hay una anarquía completa y en la anarquía todo el mundo hace lo que le dé la gana, uno se lleva al otro por delante y eso era lo que Dios estaba evitándole al pueblo de Israel porque lo ama demasiado y lo que quería y lo que quiere el Señor es que nosotros podamos convivir bien. Primero con Él y después con el resto de las personas. Ahora, un grave error que cometió el pueblo de Israel fue precisamente el no querer estar cerca a Dios, el no querer hablar con Dios, sino que le dijeron a Moisés, Moisés, siga usted hablando con Él, denos las leyes y nosotros vamos a ganarnos la salvación por medio de actuar o de cumplir estos reglamentos. Y entonces lo que Dios le dice a Moisés precisamente es,
dígales a ellos que no tengan miedo, que no me tengan miedo, porque es que lo que Dios quiere es precisamente ponerlos a prueba para que ustedes sientan ese temor, para que empiecen a ver, a conocer el verdadero Dios, para que les impida pecar, porque es que el pecado nos lleva a la muerte. Dios no quiere que nosotros andemos en pecado, que andemos pasando por encima de las personas, que no lo respetemos a Él, que hagamos lo que nos dé la gana, porque eso nos da a nosotros la iniciativa de llegar al pecado, y el pecado nos lleva a la muerte. Y el gran error que se comete, inclusive hoy en día, muchas veces nosotros creemos que cumpliendo mandamientos, siendo buenos, dando mercados, haciendo obras de caridad, Dios nos va a amar más por hacer esto, y no. Así que nos mantenemos muchas veces a la distancia, como lo hizo el pueblo, pero Moisés sí aprovechó esa oportunidad y él hablaba con Dios cara a cara. Si recordamos lo que habíamos hablado acerca de los mandamientos lo que hacen es mostrarnos a nosotros como un espejo los errores que nosotros cometemos, el pecado. Porque si alguien no nos hubiera dicho que robar es pecado, pues lo haríamos común y corriente y no pasaría absolutamente nada. Pero cuando ya sabemos que robar es pecado, entonces cada que cometamos un robo, pues nos vamos a dar cuenta de que somos pecadores, de que cometimos una falta, de que tenemos que cambiar. Entonces, lo que la ley de Dios hace precisamente es el hecho de mostrarnos a nosotros de que nosotros no podemos cumplir la ley a cabalidad, que siempre vamos a pecar. Y es más, la misma palabra del Señor dice que cuando uno incumple cualquiera de estos mandatos, pues simplemente ya ha entrado a muerte, porque dice, el alma que pecare morirá. Con un solo pecado uno muere, con una sola mentira ya es suficiente para morir. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos cuando vamos a la ley? Lo que vemos en la ley o en los mandamientos es que precisamente nosotros somos pecadores y que nosotros nunca por nuestros propios medios nos podemos salvar. No podemos llegar al cielo porque es que creyéndonos buenos, o porque vamos a una iglesia, o porque damos diezmo, o porque damos limosna, o porque regalamos a los pobres comida, o porque hacemos buenas obras. No, Señor, nada de eso nos va a llevar a nosotros al cielo. Lo que nos lleva a nosotros es la promesa que Dios le había dado a Abraham hacía 500 años atrás. ¿Y cuál era la promesa? De que por medio de su generación iba a venir un Salvador. La ley nos muestra que necesitamos a alguien que nos rescate, que nos salve, porque definitivamente por nuestros propios medios no podemos salvarnos, no podemos llegar al cielo, porque si hacemos muchas obras buenas, también hacemos alguna que otra mala, consciente o inconsciente. De hecho, uno peca de tres formas. Peca uno de palabra, obra u omisión. Son tres cosas que muchas veces deliberadamente o inconscientemente caemos en tentación y pecamos. Muchas veces sabemos hacer cosas buenas y no las hacemos en un momento dado, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Así que nosotros siempre vamos a pecar. Por eso es que la ley a nosotros nos demanda de que el día en que nosotros queramos salvarnos, necesitamos de alguien, de un Salvador, y ese Salvador es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Miremos que Dios a nosotros nos da una interpretación acerca de lo que es la ley por medio del apóstol Pablo. Si nosotros vamos a Gálatas 3, del 19 al 22, vamos a discernir y a entender un poco más lo que Dios nos ha querido dejar con la ley y con la gracia. Así que escuchemos Gálatas 3, del 19 al 22. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés,
quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Yo creo que más claro no podemos ver algo que el Señor nos muestra a nosotros, que Él mismo explica, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Dice que ¿para qué entregó Dios la ley? Fue que añadió la promesa para mostrar a la gente sus pecados, pero la intención era de que la ley solo durara hasta la llegada del Hijo Prometido. ¿Y quién es el Hijo Prometido? Como lo dice al final de estos versículos que acaba de leer mi esposa, Jesucristo. Pero la ley no es que haya muerto o haya terminado cuando llegó Jesucristo, porque dice, muchas veces hay una mala interpretación que dice que el fin de la ley es Cristo. O sea, que muchos creen que ahí termina la ley y no, el fin de la ley es que nos lleva a Cristo, es la finalidad de la ley, es llevarnos a Cristo, porque cuando vemos los mandamientos, como lo hemos dicho en todos estos mandamientos que hemos leído y explicado en todo el tiempo, el no cumplir los mandatos nos hace ver a nosotros pecadores y con la necesidad de que esa promesa se haga realidad, y se hizo realidad el día que llegó Jesucristo y murió por nuestros pecados. Pero hoy en día para nosotros sigue siendo beneficiosa la ley. Nosotros tenemos que tratar de cumplir la ley porque esa ley nos muestra, nos revela ese pecado a nosotros, para nosotros poder también no solamente saber de que necesitamos la promesa, el Salvador, sino que también esa ley nos acerca y nos ayuda a vivir diferente. Porque mire, ¿quién es el más beneficiado cuando se cumple la ley? Si yo no tengo más dioses, pues Dios va a ser mi único Dios. Si no tengo más ídolos que mi Señor, pues voy a imitar y voy a dejar de influenciar mi mente y mi corazón de parte de Dios. Si yo guardo el sábado, voy a descansar, voy a disfrutar de mi familia. Si yo honro a padre y madre, pues imagínate, voy a tener una buena relación, voy a tener larga vida, el Señor va a estar contento conmigo y me va a ir bien en todas las cosas, porque eso es la promesa que hay con este mandato. Si yo no robo, pues no voy a tener problemas con las demás personas y no voy a arriesgar a que me metan a la cárcel. Igual, si yo no mato, no le voy a quitar la vida a otra persona. Y aparte de eso, voy a ganarme no solamente enemigos a su familia, sino que también puedo llegar a la cárcel. Entonces, cada mandamiento que Dios nos muestra a nosotros es una bendición para nosotros, pero tenemos que tener en cuenta de que la ley o los mandatos no nos van a salvar a nosotros, sino que simplemente es un medio para que nosotros podamos vivir mejor en comunión con las personas y teniendo una buena relación con Dios. Por último, vamos a leer el Evangelio de Juan, de los versículos 14 al 18. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único, que es Dios, está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Impresionante la forma en que el apóstol
Juan describe a Jesucristo. En el primer capítulo, a mí me fascina el Evangelio de Juan porque en este primer capítulo, él empieza hablando de la palabra. Dice que la palabra estaba con Dios, o el verbo en otras versiones, y el verbo era Dios, o la palabra era Dios. Entonces, todo lo que vemos en la Biblia está escrita, es precisamente lo que él refleja, el mismo Jesucristo. Cuando leímos los primeros versículos, vimos la gracia de Dios y el amor inagotable del Señor con nosotros. ¿Cómo se demuestra ese amor inagotable? Que todo lo que está escrito, que las promesas, que toda la profecía y todo lo que se ha dado en la historia de la iglesia estaba dirigido en el Antiguo Testamento a Jesucristo. Y después, ahora que estamos en el Nuevo Testamento, pues nos damos cuenta hoy perfectamente de que todo lo que venía de allá nos llevaba a Jesucristo. Por eso nosotros hoy estamos en el periodo de la gracia, porque ya Jesucristo murió por nosotros, ya Él hizo la obra. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que era el único camino que había para salvarlos, como lo hemos ya dicho varias veces. Es tan así que cuando el Señor Jesucristo estaba en el Getsemaní, en ese momento tan difícil que estaba viviendo Él, que incluso sudaba sangre, le pregunta al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras, está diciendo, si es posible que hubiese otra forma en que el hombre pudiera salvarse, pues que se pase esta copa, pero no había ninguna solución, no había otra alternativa. Por eso Dios Padre no le contesta esa oración a él, porque era necesario de que él muriera por nosotros. El único camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Así que dejemos por el día de hoy y vamos a orar en esta hermosa mañana. Señor, te damos gracias, Padre mío, por esta palabra que tú nos has regalado el día de hoy, Señor. Por mostrarnos, Señor, el amor tan grande que tú tienes con nosotros, Dios. Que la ley es simplemente estatutos que tú has puesto, Señor, para revelar nuestro pecado y para darnos cuenta de que necesitábamos un Salvador. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. La único medio de que nosotros podemos salvarnos es a través de la muerte en la cruz de Jesús. Gracias, Padre mío, por cada persona que escucha estos audios, Señor, y te pido de corazón que les bendigas a todos y que nos acompañes en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un fabuloso día. Rompiendo el silencio en mi ser, sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.